Concepción López Fernández. Ella es profesora titular de la Organización de Empresas en la Universidad de Cantabria y directora de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Cantabria. Ella ha ocupado un montón de cargos en la universidad de primer nivel, ha sido vicerrectora de temas de internacionalización, vicerrectora de docencia, ha sido también responsable del área de emprendimiento de la asociación ACEDE, que es la principal asociación, profesor de una sección del área académica de emprendimiento, con un montón de publicaciones de primer nivel, revistas de máximo impacto en temas de innovación y por lo tanto muy acostumbrado además a la relación con empresarios familiares. La cátedra de Santander es de las más activas de España, tiene un montón de reuniones, de actividades organizadas para empresarios, por lo tanto va a poder contar de primera mano con todo esto. Seguro que os va a interesar en la reunión. A las 6 hacemos un descansito y a las 6:30 reiniciamos con un par de empresarios que después os presento. ¿Vale? Os dejo con todo. Con nosotros y tratar de contar, porque ya supongo que ya esto ya están acabando, las vacaciones y tal, ya, a ver si otra vez tenemos que estar aquí, una medalla de 2 horas, unos créditos o algo, ¿no? Ah, bueno. Las medallas de parte que les interesan relacionadas de cómo están por aquí. Bueno, entonces, yo os voy a hablar, como decía Lázaro, de tema de la innovación y la innovación política en nuestra familia. Básicamente, con 3 ideas, que es lo que voy a tratar de contaros en el rato que tenemos. Lanzar además para que nos platicar un poco antes, nos podemos hacer unos casos y voy a avanzar de eso. En primer lugar, hablar un poco del concepto de emprendimiento en la empresa, que es algo que a veces llama un poquito la atención, porque ya lleváis varios días hablando de emprendimiento, pero muchas veces se enfoca mucho más desde el punto de vista del emprendimiento personal, ¿no? De la persona que pone el paso en la empresa. Aquí vamos a hablar del emprendimiento del ámbito de la empresa y por lo menos un par de ideas y reflexiones al respecto. Después, ¿en qué situación se encuentran las empresas y por qué es tan importante que sean emprendedoras? Es un poco de eso de empresas. Y por último ya, bajando a la empresa familiar, pues, ¿qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que sabemos a partir de la investigación? Y yo no os voy a contar aquí ni aquí, pues voy a tratar de dar todo esto más y aligerado. Pero ¿qué es lo que sabemos de cómo innovan y emprenden las empresas familiares? Las 3 ideas que voy a tratar de compartir con vosotros. Creo que tenéis un escoramiento hasta la categoría de derecha impresionante. Así que no sé si me perdonáis los de la izquierda, porque ahora casi más a ellos. Y voy a esperar también a ver si es tan arriba subidos que supongo que preguntaros cualquier tipo de manera que es. Pero bueno. Ponerme en las cosas superiores, ¿no? Para estar alejados del agresivo profesor que les pregunta eso. Bueno, por lo primero, esto, ¿no? Vosotros como, bueno, aparte de lo que estuvieron, dedicáis a hacer el curso, hablando del curso de emprendedora de masa, estén aquí María del Mar y otras personas que saben mucho de emprendimiento, y supongo que tenéis una idea bastante clara que os permite saber que el emprendimiento es un poquito más que crear una empresa, ¿no? No solamente la idea de hacer ese negocio, crear una empresa, tener mucho éxito, hacerse millonario y pedir un Ferrari esperándote a la puerta. Pues eso pasa tampoco está mal, pero vamos, que no es la única visión del emprendimiento. Lo mismo, seguramente ya también pues han estado intentando que, más allá de la idea del emprendedor propietario solitario, que se enfrenta solo a las vicisitudes y que rompe barreras y se convierte en esa especie de superhombre, pues bueno, hay otra serie de ideas relacionadas con que muchas veces el emprendimiento es un trabajo de equipo, se ve más a unos que a otros, y que no es tan fácil eso de ir al éxito a la primera, sino que hay que equivocarse muchas veces. Bueno, yo entiendo que todas estas cosas ya las han estado por tanto
amplia que nos dice, y que luego lo veremos. Y antes de llegar a ello, pues yo os iba a hacer una pregunta, ¿no? Supongo que los conocéis a los cuatro. Bueno, además, los que no son menos conocidos tienen detrás el emblema de su empresa para que lo reconozcáis, ¿no? Tenemos a Mark Zuckerberg, tenemos a Steve Jobs, que se no necesita que nadie le ponga la manzana detrás porque todo el mundo le conoce, es un icono en sí mismo. Tenéis ahí al fundador de IKEA, yo ese nombre pronunciable hace mucho que desistí de intentar decirlo, y a Mancio Ortega, doña Zara, esa no sé si le conocéis, pero a Zara Inditex en general la conocéis sobradamente, ¿no? Bueno, son todos, yo creo que, no sé si estáis de acuerdo conmigo, que son emprendedores admirados, ¿no? ¿O no? Nunca habéis pensado en tener un Zara o tener un Apple o tener como emprendedores. ¿Son o no son? ¿Los admiráis o no los admiráis como emprendedores? ¿Sí? Esa pregunta es fácil, ¿sí? ¿No? ¿Sí o no? Ve a alguien que les odia profundamente y no es un espejo al que se mira. ¿Y por qué les admiramos? ¿Por qué han creado una empresa? ¿Por qué pensáis que se les admira? A ver, vamos a preguntar con la derecha, que paso están aquí acumulados. A ver, ¿por qué les admiráis? ¿Alguno de vosotros? Venga, tú mismo. Venga, ¿por qué? ¿Por qué no? A ver, ¿por qué? A ver, venga. ¿Hay alguien que quiera decir o compartir con nosotros por qué los admira? ¿O por qué piensa que son admirados en general? ¿No? Porque son ricos, venga, una cosa. Tiene toda la razón del mundo. Muchas veces hablamos de lo bonito que es el arte, pero nada que nos interesa la pasta, ¿no? O sea, que es verdad, les admiramos porque son ricos, poderosos, etc. ¿Por qué más les admiramos? Por la repercusión y el éxito que tienen a nivel internacional. Eso, porque han sido capaces de ser conocidos internacionalmente. Yo, como salvo a Mancio, que quizás sea menos conocido porque es un hombre muy celoso de su intimidad, pues a los demás yo creo que son todos muy conocidos. Sin embargo, de Mancio, conocéis más a su hija que a él. ¿A que sí? ¿No? ¿No conocéis a Marta Ortega? Es que no ves a la peluquería y no hay revistas de Lola allí, ¿no ves a la peluquería? Por favor, no me defraudéis, no contaré lo que va a Marta Ortega, sí que la conoceríais. Por esto a la izquierda, ¿por qué más nos podemos admirar? ¿Sabéis decir algo? ¿Se ha sentido? ¿Nada? Bueno, ya que tenemos poco éxito, les digo a los empresarios que nadie los admira. ¿Estáis de acuerdo conmigo en que una de las cosas por lo que les admiramos, aparte de por ser ricos y poderosos y por haber tenido esa capacidad de proyectarse, ¿no? de hacer algo diferente, pues seguramente les admiramos en el fondo porque han conseguido eso, han conseguido ser ricos, han conseguido ser poderosos, han conseguido ser conocidos internacionalmente porque han sido capaces de generar una empresa de un tamaño y de una proyección internacional que les hace esto, conocidos, poderosos, etc. Es decir, que por lo que les admiramos es porque son los líderes de empresas que podríamos llamar, pues como digo ahí, ¿no? Emprendedoras o innovadoras. Yo creo que cuando pensamos en innovación, ¿quién no tiene la cabeza Apple, ¿no? Con su capacidad de generar cosas. Y lo que hacen las otras, bueno, Facebook ni os cuento, ¿no? Que ha cambiado la forma de relacionarse que tienen las personas. Y las otras empresas, quizás sean menos visibles porque no tiene ese componente tecnológico de tecnologías de la información, pues exactamente igual, ¿no? Para una revolución absoluta en mi texto, ¿no? Lo que es el concepto de la producción, la venta, la distribución de la ropa, que todas las, muchas cadenas están eliminando detrás de ella, lo mismo ocurre pues con IKEA, no tan limitada, pero igualmente rupturista en el concepto de fabricación, distribución y venta de sus productos. Por lo tanto, parece que el emprendimiento, o por lo menos el ser un emprendedor de éxito, es algo más que crear una empresa y sentarse a esperar. No está muy bien crear una empresa, uno llega, la pone, la abre, se pone a trabajar, pero además de crearla, hay que conseguir que sobreviva, que crezca y sea importante. No hace falta aspirar a ser Amancio Ortega o a ser Steve Jobs. Esas son unas cuantas, es simplemente el objetivo que tenemos. Pero cualquier empresa lo que sí puede y debe aspirar es
a crecer, a desarrollarse, a tener éxito, a sobrevivir. Y eso, pues, se consigue de una determinada manera. Es decir, que ser emprendedor, tener una actitud emprendedora, es algo más que crear una empresa, es algo más que ser ese emprendedor, ese llanero solitario enfrentándose a todas las dificultades. Es identificar oportunidades, que sean capaces de generar valor, pero no solo valor económico, que también valor social, que hay una cosa que se llama emprendimiento social, que es generar oportunidades o ideas que tienen un valor para el conjunto de la sociedad, o incluso valor personal. Hay veces que hacemos cosas no únicamente porque nos vayan a pagar, sino también porque nos satisfacen personalmente, porque pensamos que es nuestro deber, nuestro gusto, nuestra dedicación o nuestra voluntad. Lo mismo, además de identificarlas, luego hay que evaluarlas para ver si son o no viables y en su caso explotarlas, con los recursos que se tengan, con los que podamos conseguir. Y para eso hace falta una serie de, de valores o de actitudes que tenéis ahí puestos y que, como os habrá contado durante todos los días previos del curso, pues yo no os voy a repetir. No hace falta creatividad, hace falta resiliencia o resistencia ante la adversidad y ante el fracaso, hace falta capacidad de resolver problemas, de reaccionar ante el imprevisto, etc. Todo lo que supone actitud de emprendedor. Y por último, eso se puede hacer en diferentes contextos y situaciones, es decir, uno puede identificar oportunidades, evaluarlas y ponerlas en marcha en muchos ámbitos. Uno lo puede hacer creando su propia empresa, pero también lo puede hacer dentro de otra empresa que ya existe, sea esta pública o privada. Como os ha comentado Lázaro, pues yo, por ejemplo, he tenido muchas responsabilidades que se entenderían de alta dirección en mi universidad. Yo creo que he sido muy emprendedora, he inventado cosas que no existían previamente. Es decir, he de dedicar o intentar hacer lo que se venía haciendo, pues hemos puesto en marcha programas e iniciativas que unos han tenido éxito y otros no. Eso es ser emprendedor en el ámbito de una empresa, incluso una empresa pública como es la universidad. ¿Lo has explicado, supongo? ¿Estoy en lo cierto o no? Sí, ¿no? Bueno, el modelo de negocio efectivamente es muy útil para eso, pero el modelo de negocio es muy útil para otras cosas más. Es decir, todas las empresas, eso también lo vamos a ver luego, tienen un modelo de negocio. Todas, aunque no lo hayan pensado nunca, todas tienen un modelo de negocio. Es decir, una forma en la cual generan valor y captan ese valor. Bueno, pues las empresas lo que tienen que hacer es repensar también su modelo de negocio. Es decir, cómo están generando valor para sus clientes. Eso es una renovación estratégica, una renovación de cómo internamente la empresa está estructurada, organizada, dónde compra las materias primas, cómo vende, a quién vende, en qué plazos, de qué manera. Repensarse internamente para tratar de sacar el máximo provecho. Eso sería la renovación estratégica. Y la otra gran pata, la otra gran herramienta que tienen las empresas para ser emprendedoras y para correr mucho en este mundo que nos ha tocado a ellas y a nosotros vivir, es lo que se llama corporate venture. Y os lo traduzco en inglés porque es que eso está complicado traducirlo, pero vosotros sabéis mucho más inglés que yo, pues entendéis importante que es generar nuevas unidades, nuevas empresas. Muchas veces las empresas, para dar cabida a todos los cambios, lo que tienen que hacer es poner en marcha nuevas empresas, bien sea con su propio capital o haciendo alianzas o acuerdos con otras empresas. Pero las tres son las tres grandes herramientas que tienen las empresas. Ahora, claro, las herramientas están bien, pero lo más importante es la actitud. Eso seguro que os lo cuentan a vosotros cada día, cuando vienen a hacer las charlas de la creatividad y todo esto, que aparte de lo que conozcáis y los que sabéis hacer, es ver también la actitud con la que afrontáis las cosas. Pues mira, lo mismo nos pasa a las empresas. En eso no somos muy diferentes,
lista, del 14 hasta el 100, todo lo demás, pues son fracasos. Eso quiere decir que es una actividad de riesgo y que hay que ser capaces de asumir el riesgo, pero es necesario. Porque en ese 14% están los nuevos productos, los nuevos servicios y las nuevas formas de funcionar que van a permitir a la empresa no quedarse fuera del baile. Tercero, orientación a la innovación. Porque muchas veces tenemos la tentación de pensar que lo de innovar es que te venga a ver la musa. Tú estás allí tranquilamente, sentado bajo un árbol, y de repente, ¡ay! Voy a inventar la imprenta. ¡Ay! Voy a inventar el ordenador. ¡Ay! Voy a inventar el iPhone. Y seguro que yo os habéis dado cuenta, pero os lo tengo que confirmar, las cosas no son así. La orientación a la innovación, si habéis oído, por ejemplo, charlas de escritores, y bien más lejos se lo cuentan, yo me pongo a trabajar todas las mañanas a las 8 de la mañana para que la musa me coja trabajando. Pues lo mismo nos ocurre a las empresas. La innovación no es el resultado de una charla de café ni decir vamos a innovar. Mañana ya tenemos ahí unas cuantas innovaciones. La innovación es el resultado de un proceso ordenado en el cual se invierte, que está estructurado y que permite obtener resultados. Desde luego, la tasa de generación de nuevos productos de Apple no es fruto de la casualidad. Ni Steve Jobs era un genio que estaba todos los días ahí inventando cosas. No. Él era un genio que tenía una visión muy clara, pero lo que tenía es un equipo impresionante de ingenieros con una motivación, unos recursos y una orientación que estaban produciendo ideas de las cuales el 14, el 10 o el 1% son las que se convierten en el iPhone, en el iPad, en el iPod y en todos los iPhones que queramos. Pero hay un proceso estructurado de operación. Y lo tercero, proactividad. ¿Vale? La tercera gran idea de cómo las empresas consiguen ser emprendedoras. Es decir, no esperar a que las cosas pasen, sino tener una actitud de tomar la iniciativa, de decidir qué es lo que quieres que ocurra y de hacer que esas cosas que quieres que ocurran, y asumir la responsabilidad. Eso es el proactivo. Es decir, es muy sencillo a veces decir, bueno, es que tengo un sector terrible. En mi sector, luego os tengo un ejemplo, por ejemplo, de unos turroneros. ¿Qué pasa con el turrón? Ahora que estamos llegando a Navidad. ¿Qué pasa con el turrón? ¿Hay alguno aquí que se dedica al ámbito de la alimentación? Solo como consumidores, ¿no? ¿Cuándo comemos turrón? ¿Comemos turrón en julio? No. Entonces, ¿qué les pasa a los turroneros? Pues que solo venden en Navidad. Y si ya los hoteleros se quejan de que solo venden, pero hay muchas más vacaciones, mucho más que el verano, la Semana Santa, no sé qué. Sin embargo, el turrón, del 1 de diciembre al 5 de enero con suerte. Y se acabó. Eso, es decir, un turronero diría, bueno, es que yo estoy en un sector en el que solo puedo vender de diciembre hasta el 5 de enero. Pues nada, pues es mi sector, ¿qué lo voy a hacer? Unos somos altos, otros somos rubios, pues ya. Eso no es ser proactivo, eso es aceptar las cosas tal y como son. Y luego tenemos ahí un ejemplo de un turronero que ha conseguido vender todo el año. Es decir, no se conforma con el status quo, sino que decide, bueno, yo estoy en un sector que el 100% solo vende en diciembre. Yo voy a ver cómo consigo vender el resto del año. Porque claro, si consigo vender el resto del año, facturaré más, tendré una estructura más adecuada, tendré mejores beneficios. Bueno, obviamente es mucho mejor trabajar todo el año que trabajar solo 6 meses al año. Y luego otra cuestión es esto que es el concepto de los océanos azules. Eso ahora mismo está un poco de moda. Si hubiera dado cosas de innovación y de emprendimiento hace 4 años, todos hubiéramos hablado de océanos azules. Pero lo de la rapidez del cambio también cuenta a niveles académicos. Entonces se van poniendo cosas de moda diferentes. ¿Qué es esto del océano azul? El océano azul es, vamos a ver, ¿cuál sería el ideal? El ideal de una empresa. Estar compitiendo con las otras empresas que hacen lo mismo que él, con el resto de los turroneros, o buscar un sitio donde no haya ningún turronero para ver. Pues obviamente lo segundo, ¿no? Buscar, no estar en un océano rojo que se llama de mucha competencia, sino buscar ámbitos nuevos en el cual no haya competencia y tú seas el único, ¿no? Tienes un océano entero por descubrir.
ser muy eficaz, producir con pocos costes, todo eso es muy importante. Pero además son empresas que son capaces de modificar las reglas del juego, de redefinir el negocio, de buscar ámbitos nuevos en los cuales antes no se trabajaba, y eso da lugar a mejoras competitivas e incluso la aparición de nuevos negocios que antes no existían. Es decir, que antes de Facebook eso no existía. Lo habían intentado algunos, sí, no les había salido. Generas un negocio nuevo o simplemente un negocio que ya existía como el del torronero, pues consigues que sea diferente. Y eso lo que da es lugar a un fortalecimiento de la economía. Cuando hay muchas empresas en una economía que tienen esta actitud emprendedora, es decir, que son capaces de asumir riesgo, que tienen orientación a la innovación, que son proactivas, entonces resulta que esas empresas en general o esa economía crece más y genera más riqueza. Luego, para todos, yo creo que es importante el estar en entornos en el cual las personas, pero también las empresas tengan esta. Yo os he puesto un cuadro, ni siquiera le pongo el año, porque da lo mismo el año que lo mires. Los datos son obstinadamente iguales, ¿vale? Estos son datos de mi región, de Cantabria, pero estaría bien hacerlo con datos de España, de Andalucía, del año 2005, del 98, que del 2014, como estamos ahora aquí. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Las empresas moradas, o claritas, de coloreales, pues son las empresas que tienen menos de 20 empleados, ¿vale? Y las que son de color naranja son las que tienen más de 20 empleados. Entonces, si vemos por el número de empresas, las empresas pequeñas son la mayoría, en realidad solo hay un 7% de empresas que tienen más de 20 empleados. Pero, sin embargo, ese 7% de empresas genera el 63%, 64% de los empleos. ¿Qué quiere decir? Que tener empresas que son un poquito más grandes, o sea, no estamos hablando de convertirnos en una multinacional con 3 millones de empleados, ni con 7.000, ni con 200, estamos hablando de empresas que tienen por encima de 20 empleados. Estas empresas ya generan casi, estos datos de este año, casi el 65% del empleo. Es decir, es muy importante que las empresas nazcan, pero es casi igual de importante o más que algunas de ellas, las más posibles, crezcan. Porque ahí está la verdadera riqueza pues, de un país, de una región, de un entorno. Es donde están luego las oportunidades. Y para que las empresas crezcan, como nos ha enseñado la Reina Roja y Alicia, hay que correr el doble de rápido que el resto. Porque si no estaremos simplemente manteniéndonos donde estábamos y no avanzando. Y para correr el doble de rápido, pues hay que tener actitud ante el riesgo, hay que tener actitud innovadora, hay que tener proactividad. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunas cosas más que tienen que ser conscientes las empresas emprendedoras. Lo primero, eso lo hemos dicho antes, eso no es el resultado de la casualidad, ¿vale? Es el resultado de una acción planeada. Uno no se levanta por la mañana siendo innovador, ¿vale? No se levanta por la mañana. Y como empresarios, los líderes o los directivos de la empresa son responsables de, es decir, los responsables máximos de la empresa, los empresarios son también los responsables de generar un ambiente y un entorno en el cual las empresas tengan capacidad para ir generando innovación. ¿Por qué? Pues básicamente porque hay una gran resistencia al cambio. Os estoy mareando, ya sé que estáis tomando nota, pero luego sí. Hay una gran resistencia al cambio. Las personas, por naturaleza, tendemos a la inercia. No sé, supongo que todos, si nos dan a elegir, pues darse un rato por la mañana, ¿no? Allí en el sofacito, después de desayunar, en vez de irse a la facultad, como nos apetecería a todos, ¿no? Probablemente. Y también, si tienes que salir a correr, porque eres deportista, pues si estás muy motivado, pero si no, a lo mejor tienes que hacer un pequeño esfuerzo para ponerte el chándal y las zapatillas y salir a hacer un poco de deporte. Y los domingos ya ni te cuento, claro. En vez de estar trabajando con lo que se está haciendo un poco ahí de tumbando el sofá con el mando a distancia. Además, nos acostumbramos, ¿no? Tenemos rutinas, nos levantamos y hacemos las mismas cosas, vemos a la misma gente, vamos a las mismas zonas de bares y venimos a la facultad. Entonces, las personas, por naturaleza, nos hacemos a la inercia, somos animales de costumbres, se dice habitualmente y es verdad. Eso quiere decir que si somos animales de costumbres, pues hay que vencer inercias para conseguir estar en un proceso de cambio
en el cual además pues resulta que por suerte o por desgracia nos toca un mundo en el cual el cambio es acelerado, hay que estar continuamente cambiando de tecnología. Bueno, entonces también son las empresas, hay que hacer un trabajo para vencer tanto las resistencias individuales, las de las personas, como las resistencias de la propia organización al cambio. Claro, si es difícil, ahora mismo antes de entrar, hablábamos con una persona que acaba de asumir una responsabilidad nueva, ¿no? Y decía, oh, es que yo no sabía que era tan difícil hacer que las cosas cambiaran. Sí, es muy difícil hacer que las cosas cambien. Es muy difícil. Las cosas, cuando las ves hechas, dicen, pues ya, es lo que tenía que pasar, pero cuando te pones debajo, es muy difícil hacer que las cosas cambien. Y eso es también la responsabilidad de los directivos de las empresas. Y eso volvió también una de las cosas que hay que hacer, aparte de poner objetivos claros, aparte de poner recursos, aparte de darle tiempo a las personas, aparte de conseguir no penalizar luego los fracasos, otra de las cosas que hay que hacer es cambiar la forma de pensar, sobre todo en un mundo como el que tenemos tan rápido en el cambio. Porque la forma de pensar también tiene inercias, ¿vale? Entonces, si uno piensa siempre de la misma manera, creo que veréis que lo que decía, ¿no? Que locura era pensar que si hacías siempre lo mismo ibas a obtener resultados diferentes. Si haces siempre lo mismo, lo más probable es que tengas siempre los mismos resultados. Pero si quieres ser innovador, lo primero que tienes que cambiar es también la forma de pensar. Y ahí, pues hay una lógica convencional y una lógica innovadora. Muchas de las cosas ya las hemos ido contando, ¿no? Pero lo primero, no aceptar que las cosas son como son, ¿vale? Las cosas son como son hasta que las cambiamos, ¿vale? Lo siguiente, esto de que la idea de que las empresas lo que tienen que hacer es competir con sus competidores, valga la redundancia. No, tienen que buscar sitios donde no haya competidores, ¿no? Tienen que dejar un océano rojo, e ir a buscar un océano azul. Tenemos unos clientes y tenemos que hacer lo que podemos con ellos. No, tenemos que buscar los clientes que nosotros queremos tener e ir a por ellos, ¿vale? Tenemos unos recursos y unas capacidades y con eso saber lo que hacemos. Sí, pero también buscar nuevos recursos, nuevas capacidades, nuevos aliados que nos permitan ir más allá. Y, por último, pensamos desde lo que tenemos y lo que podemos hacer. Bien, pero hay que buscar nuevas necesidades, nuevas fronteras. Luego, seguramente la principal inercia, que es la inercia del pensamiento, es la primera que hay que cambiar. Bueno, dos cositas ahora, antes de pasar ya a la parte de empresa familiar, sobre innovación y lo de los modelos de negocio. Bueno, supongo que al señor Sumbrete nos lo hayan explicado en la facultad, yo no os lo voy a explicar ahora. Pero bueno, sí recordar simplemente que este señor, que fue un loco, por cierto, ¿habéis visto las fechas? Este hombre estaba en Viena, aquí a principios del siglo XX, hablando de innovación, y todos sus contemporáneos pensaban que era un chiflado. Esto era innovación, este es un verde que le ha dado algo en la cabeza. A mí me lo explicaron en la facultad un profesor mío de estrategia, que era un hombre con mucha visión, como se muestra con el tiempo, pero nosotros pensábamos, este tío, pero ¿qué nos está contando de la innovación y del empresario? No, lo mismo, sí, ya sé que os reconocéis a profesores y también nos contamos a veces historietas. Y luego resulta que era Schumpeter, es, bueno, la Biblia de la innovación ha sido durante los siglos. Este señor, sí, en Viena, en los años 20 y 30, que escribió sus obras, tenía una idea además muy amplia de innovación, que iba mucho más allá de la tecnología. Porque él lo que decía es que lo que hacía un empresario realmente era romper el statu quo, desequilibrar, buscar ámbitos donde no hubiera nadie. No suena a océanos azules, probabilidad, bueno, o sea que en realidad las ideas no son tan nuevas. ¿Y en qué se podía hacer eso? Pues de muchas maneras, con nuevos bienes y servicios, con nuevos procesos productivos, hacemos lo mismo pero de una manera diferente, yendo a un nuevo mercado, con nuevas materias primas, estableciendo una nueva urbanización, nuevos recursos humanos, es decir, que cambiando cualquier elemento de la empresa, no solamente lo relacionado con la tecnología. Y además, la innovación puede ser como de dos tipos, ¿no? Así por simplificar. Las innovaciones que se llaman incrementales, que son como de mejora continua. Tú
vas poco a poco cambiando lo que tienes, lo vas mejorando. Esto es lo que te permite muchas veces obtener, si me permitís una expresión que se dice mucho en mi tierra, no sé si aquí se dice eso de ordeñar la vaca, ¿no? O sea, tú ya has conseguido, ¿no? ¿Lo decís aquí también en el sur, lo de ordeñar la vaca o no lo decís? Diréis otra cosa probablemente, ¿no? Pero allí, una tradición ganadera muy importante, lo que se dice es que una vez que tienes una vaca y has conseguido criarla, lo que tienes que hacer es sacarla en todo el partido posible. Bueno, pues las innovaciones incrementales vienen a ser un poquito lo mismo, ¿no? Tú tienes un proceso o un producto que funciona y lo que tienes que hacer es exprimirle al máximo para sacarle el máximo beneficio, ¿vale? Eso se hace de muchas maneras. Por ejemplo, los fabricantes de pañales cada 15 días te cambian el modelo del pañal, ¿no? Y ahora los pañales ya son una cosa súper esotérica, que hacer un máster para saber qué pañal compras. Es el mismo pañal de toda la vida de Dios, pero bueno, le van poniendo que si de niño, que si de niña, que si de noche, que si de día, que si es rosa, que si azul, que si tal, y el mismo producto van consiguiendo que eso se vaya renovando. Y así, cualquier cosa. Son estrategias incrementales, donde tú vas simplemente introduciendo mejoras sobre un producto que ya existe, o un servicio que ya tienes, o unos clientes que ya conoces y les vas poco a poco metiendo. Y luego están las innovaciones radicales, las que rompen realmente. Son esas que están aquí, donde tú te vas desde lo que es nuevo para la empresa a lo que es nuevo para el mundo, ¿vale? Y aquí es donde está el riesgo fundamentalmente, pero también es donde está la ganancia. Ahí lo que estás posicionándote es en lo que va a ser lo normal dentro de... Cuando hace X años era hace dentro de 10 años, dentro de 5 era dentro de 18 meses, pero es lo mismo, lo que va a estar en el futuro. Y aquí es donde está el riesgo, pero también es donde está la ganancia, ¿vale? De todo esto que tú estás experimentando aquí con las innovaciones radicales, algunas se consolidarán, serán las que luego tendrás que ordeñar, ¿vale? Tendrás que tratar de sacar el máximo partido y el resto pues se quedarán por el camino. ¿Y eso cómo se hace? Pues se hace básicamente con un cambio muy importante en cómo se afronta esto. Ya no es desde dentro de la empresa hacia afuera, es decir, ¿qué puedo hacer yo y luego se lo vendo al cliente? No. Ahora es al revés. ¿Qué quiere el cliente y qué le puedo dar yo? ¿Vale? Desde afuera hacia adentro. Y eso es un poco el gráfico que os decía antes, ¿no? Si tenemos aquí es el porcentaje de proyectos y de los costes que tienen los proyectos. Y aquí es el porcentaje del tiempo. Y como veis, desde que empiezan los proyectos, solamente el 14 acaban teniendo éxito. Entonces a lo mejor representa, y todos los no exitosos, pues a lo mejor es el 54% de todo el coste. Es decir, innovación no es algo ni gratis, ni rápido, ni sencillo. Por eso decía que no es fruto de la casualidad, que es fruto de la planeación y de la decisión. Bueno, ¿qué pasa con el modelo de negocio? Bueno, el modelo de negocio lo que le pasa es que es un concepto nuevo. El modelo del concepto, bueno, no es tan nuevo, pero sí se ha popularizado recientemente. De hecho, se empieza a hablar de modelo de negocio de manera abierta y extendida cuando empiezan a surgir las nuevas empresas relacionadas con la tecnología y la comunicación. Claro, cuando Mark Zuckerberg se inventa el Facebook, ¿qué hacemos con esto, no? O, bueno, cuando, sin ir tan cerca, cuando Steve Jobs dice que todo el mundo va a tener un ordenador portátil, la gente le mira diciendo que este está loco, ¿para qué la gente ordenadores en su casa? Eso es totalmente innecesario, es algo superfluo. Eso no va a tener ningún éxito. Entonces, el modelo de negocio surge cuando empiezan a surgir estos cambios tecnológicos asociados en muchos casos a las comunicaciones y a la información, y te encuentras con productos que no son la evolución de algo que antes existía. Es decir, el coche con el motor de explosión es una evolución del coche de caballos. Funciona diferente, tiene otras aplicaciones, pero al final es cambiar los caballos en vez de ir corriendo delante a 4 patas, los metes dentro del motor, no sé casualidad. Es una evolución del mismo producto, pero el ordenador portátil no es la evolución de ningún producto que nuestros abuelos conocieran, ni que mis padres conocieran, ni que yo conociera cuando acabé la carrera. ¿Vale? Facebook no es la evolución de nada que existiera previamente. Es un concepto totalmente nuevo. Entonces, esto en realidad es algo que es muy reciente, este fenómeno de que aparezcan productos rompedoramente nuevos, que no tenían parangón, no era la evolución, no es que la tecnología aplicada a los viejos productos dé lugar a cosas nuevas, sino que es algo que no existía. Entonces,
justamente las personas que encuentran estos nuevos productos se tienen que preguntar, ¿y ahora qué hago yo con esto? De hecho, hay la transparencia siguiente, está esta frase de Steve Wozniak y el otro Steve, sabéis que eran los dos Steve. Esto está en España no hace mucho, ¿no? Entonces, esto es una frase de una entrevista que le hicieron y la he recortado para ponerosla ahí. ¿Qué dice Wozniak? Steve Jobs, mi mejor amigo, cogía mis diseños y los convertía en productos. Es decir, en esos días, aquel producto, aquella cosa que tenían allí encima de la mesa, nadie lo compraba. Porque no había visión general de que para qué podía servir. Y para eso sirve el modelo de negocio. Por eso se empieza a hablar de modelo de negocio en este momento de la historia. Y es porque te enfrentas a productos radicalmente nuevos y tienes que pensar qué haces con ellos, ¿vale? Porque el modelo de negocio no es más esto que está puesto aquí. En primer lugar, una propuesta de valor. ¿Cómo mi producto o mi servicio aporta valor? ¿Cómo voy a crear este valor? Es decir, ¿cómo lo voy a materializar? ¿Lo voy a fabricar? ¿Lo voy a distribuir? Lo que sea. ¿Cómo lo voy a suministrar? ¿Cómo voy a hacer que esto llegue hasta los clientes? Y por último, ¿cómo voy a capturar el valor? ¿A qué precio lo voy a vender? ¿Con cuánto voy a quedar? ¿Qué valor voy a generar? Este es el concepto de modelo de negocio. Como tal, el modelo de negocios sirve, bueno, pues eso, primero para representar y visualizar el negocio, para ver cómo se genera el valor y poder potenciarlo, y por último también para repensar todo ese proceso. Pero, ¿qué ocurre con el modelo de negocio? De repente parece que el modelo de negocio es todo y ¿habéis estudiado dirección estratégica alguno? ¿Habéis cursado dirección estratégica? Pues todavía no. ¿Sí? Sí, algunos por lo menos por aquí contestan que sí, algunos de vosotros seguramente también. De repente uno tiene la tentación, y alguno de mis alumnos a veces me lo ha dicho, pero vamos a ver, ¿sabes el modelo de negocio? ¿Qué pasa? Que ya de la estrategia, el DAFO y tal, eso ya no vale para nada. No, no se trata justamente de eso. Si no, nosotros tendríamos que buscarnos un nuevo negocio, los de organización. Básicamente lo que ocurre es que todas las empresas tienen un modelo de negocio, aunque nunca se lo hayan planteado, y incluso aunque no tengan un proceso de dirección estratégica, ¿vale? Lo que ocurre es que ahora que tenemos el concepto, una empresa tiene varias opciones de modelo de negocio, ¿vale? Y tiene que elegir, o elige una, o lo eligió hace mucho sin pensarlo, pero tiene un modelo de negocio. Y cada modelo de negocio lleva asociados procesos estratégicos. Una vez que tú decides qué vas a producir, ya te planteas cuál es tu estrategia, ya pasas al DAFO, etc. O sea, que de todo es un proceso previo al de la estrategia. Con la diferencia eso de que todas las empresas tienen un modelo de negocio aunque no tengan formalizado. Y lo mismo, el modelo de negocio se puede aplicar tanto a las innovaciones tecnológicas, que ha sido lo tradicional, como a las no tecnológicas. Aquí sirven algunos ejemplos de modelos de negocio. Básicamente aquí lo que nos están evolucionando desde el sistema tradicional, el modelo de negocio tradicional en el cual la empresa paga los costes y obtiene los beneficios de su actividad principal, que es lo tradicional, ¿no? Yo fabrico pan, entonces con lo que mis ingresos vienen de vender pan y con lo que saco de mis ingresos pago la harina, el trabajo, la maquinaria, la energía, etc. Ese es el modelo de negocio tradicional. Pero ahora estamos evolucionando en modelos de negocio muy rompedores, en los cuales poco a poco los costes se van compartiendo y los pagan a los clientes u otros colaboradores, y lo mismo, los ingresos ya no vienen de la actividad principal, sino que vienen de actividades complementarias o incluso totalmente de actividades secundarias. En este modelo que veis ahí, como veis, salen muchos cuadrantes y algunos están vacíos, porque hay modelos que todavía no existen en empresas, pero las habrá. Probablemente en 2 años, si yo aquí o en otro sitio sigo hablando de esto, aquí tendremos que ir colocando empresas teniendo en cuenta las formas de hacer eso. Porque esta evolución ha sido brutalmente rápida. Por ejemplo, aquí, pues con las cadenas estas, pues ya las Trivago, las TripAdvisor, etc. Los costes que no los paga toda la empresa, sino que también los que se quieren anunciar o incluso los propios usuarios, pues están o bien pagando costes
utilizar un poco pues, los obradores y los elementos de distribución pues, para fabricar otro tipo de dulces. Y el nuevo propietario pensó, qué pena perder toda esa tradición turronera con esta calidad, y se pusieron a pensar cómo podían conseguir vender todo el año. Les llevó 10 años. No es fruto de la casualidad, no es que la musa baje un día y no, te tiene que pillar trabajando cuando baja como podemos. Entonces, ahora mismo, pues, trabajan todo el año, venden todo el año, están expandiéndose internacionalmente, incluso están exportando el modelo de negocio que consiste en tener como boutiques de turrón que se vende incluso pues, en el Corte Inglés en algunos sitios grandes. En Santander, por ejemplo, no lo hay, pero en sitios grandes sí que hay un corner donde se venden los turrones estos un poco pues, a demanda. Y experimentando, innovando en nuevos sabores y nuevas formas de distribución. Están habiendo franquicias en los Emiratos Árabes, en Holanda, etcétera, incluso fuera del ámbito de Cataluña, que es donde más es etcétera. Luego hay muchos elementos de innovación, ¿no? Hay tecnológica, de distribución, del modelo de negocio. Como decía, lo están exportando al ámbito de los chocolates. Han comprado otra empresa turronera que también estaba en dificultades, tradicional, que también estaba abocada a esa tradición, y están tratando de hacer lo mismo con el ámbito de los chocolates. ¿Vale? Luego, eso lo que nos lleva es que no hace falta estar en el negocio de la altísima tecnología para ser innovador y para ser emprendedor. También en los tradicionales turrones, por poner un ejemplo, pues eso es no solamente necesario, sino incluso y luego esto, ¿no? El hecho de que una empresa ahora mismo no se puede conformar solamente con innovar en tecnología, etcétera, en organización, sino que tiene que también innovar en su modelo de negocio. Es un ámbito más al cual hay que prestar atención, analizando lo que tienes y utilizando algunas de las herramientas. Seguro que ellos han hablado del Canvas, ¿no? Habéis visto Canvas, pues Canvas, igual que se utiliza para analizar qué es lo que tú vas a hacer cuando vas a hacer una nueva empresa, exactamente igual lo puedes utilizar para ver qué es lo que estás haciendo en la empresa que tienes y preguntarte, respondiendo a las 9 preguntas, cómo puedes mejorar o dónde tienes nuevas oportunidades de negocio. Bueno, eso es una representación diferente, es el modelo de negocio de Ryanair. Es un modelo de negocio pues, muy especial. Como sabes, Ryanair rompió el ámbito de los transportes aéreos con el tema de las low cost, y esto es una representación de su modelo de negocio. Ryanair, por ejemplo, es un ejemplo de empresa que no se conforma, ¿vale? Pues él es el líder del low cost, pero sin embargo en los últimos meses está haciendo movimientos de innovación radical de su modelo de negocio. Como sabéis, antes no vendía por agencias de viajes, todo era, tenías que entrar a su página web y tenías que comprar. Hace ya meses, años, que ya permitía que las agencias de viajes compraran los billetes. Por ejemplo, nosotros cuando viajamos con Carlos a la universidad, claro, es mucho más barato viajar con Ryanair que viajar con Iberia. Por ejemplo, sitios como Santander, Iberia, no os quiero contar, no me cuesta. A veces es más caro llegar a Madrid que llegar a Madrid a México, porque no tienen competencia. Entonces, Ryanair vuela desde Santander. Es una base operativa, es un aeropuerto pequeño y por lo tanto cumple sus requisitos. Entonces tenemos pues, vuelos, ahora menos, porque los han reducido, tenemos muchos vuelos internacionales y también vuelos nacionales. Pero ¿qué pasa? Como Ryanair solo vendía en particulares, para poder comprar los billetes más baratos teníamos que pagarlos nosotros con nuestro dinero y luego pedir que nos lo reembolsara la universidad al cabo de X semanas, meses, ¿no? O sea, pero bueno, al final era un ahorro tan grande que lo hacíamos. Después permitían que la agencia de viajes nos comprara. Dejaba que el Corte Inglés, que es la agencia que trabaja para la Universidad de Cantabria, solo que les cobraba un fee. Les cobraba, creo que eran 30, 50 euros adicionales al precio del billete. Le ponía 50 euros adicionales, 30 o 50, no recuerdo. Pero así todo era más barato que irse por Iberia, con lo cual ya dejó que las agencias de viajes poco a poco entraran. Y ahora está en plena luna de miel con las agencias. ¿Habéis oído alguna declaración reciente de este ley? Ahora está en la luna de miel, ha descubierto que las agencias son buenísimas, que son imprescindibles para el mercado turístico, que van a vender todo lo que haga falta y más con las agencias de viaje, los Amadeus. O sea, donde antes eran las agencias de viaje fuera Padre Retro, el demonio, no quiero saber nada de ellas, ahora estamos en la luna de miel. ¿Evolución de sus creencias o de sus valores? No, simplemente ha descubierto que en este momento de su empresa, de su modelo de negocio, tiene que cambiar. Tiene que cambiar y donde antes hacía una cosa, ahora hace lo contrario. Lo que es que este señor, como es muy de cacarear, pues es muy
original. Porque les fuera mal, bueno, sí han pasado una pequeña crisis, pero seguían siendo los líderes, simplemente porque no se conforman con estar esperando a que las cosas pasen, eso de ser proactivos, ¿veis? Sino que están siempre pensando en su modelo de negocio y cómo lo pueden optimizar. Bueno, pues vamos con la tercera pregunta. ¿Qué pasa con las empresas familiares? Porque claro, como habéis tenido la sesión, una primera con empresas familiares, ya os han hablado de lo importantes que son. Yo os he puesto los datos actualizados de un estudio que hemos hecho toda la red de cátedras de empresa familiar de España, junto con el Instituto de la Empresa Familiar, se va a presentar en Madrid ahora en enero. Estos son el primer avance de datos, lo que de momento pues, podemos difundir, porque el resto es todavía no está todavía publicado, ¿no? Estos son datos de España. En España las empresas familiares representan el 80% de todas las empresas. Hay diferencias en los tamaños. En las empresas más pequeñas son prácticamente el 100%. En las empresas grandísimas, o sea, tipo IBEX 35 y demás, pues a lo mejor son solo el 40% o el 35%. Pero en cualquier caso, todas metidas en un saco, el 80% de las empresas. Generan el 70% del empleo y representan el 60% del valor añadido bruto del país. Esto es así en España. Si lo partimos por comunidades autónomas, hay algunas diferencias. Por ejemplo, Madrid o Cataluña, que son comunidades muy grandes con muchas multinacionales, los números no son exactamente iguales, pero tampoco se alejan muchísimo. Y si lo hacemos en la mayor parte de los países, en cualquier país del mundo, mejor dicho, habrá pequeñas variaciones, en unos a lo mejor llegan al 90, en otras... Pero en todas partes las empresas familiares son el núcleo duro de las empresas de un país. ¿Eso qué quiere decir? Que si antes hemos dicho que era muy importante que las empresas crecieran, que fueran innovadoras, que generaran riqueza, pues si dejamos que el 80% de las empresas de la economía no innoven nada, va a ser muy difícil que el otro 20% tire él solo del carro. O dicho de otra manera, es muy importante saber cómo innovan las empresas familiares o cómo son emprendedoras las empresas familiares, porque si conseguimos que ellas sean emprendedoras e innovadoras, vamos a conseguir que el 80% de las empresas del país o de la región pues también lo sean. Y lo primero que nos tenemos que preguntar es si las empresas familiares facilitan o no el ser innovador y el emprendimiento corporativo. Es decir, por estar en una empresa familiar, por ser empresa familiar, innovas más o menos, emprendes más o menos. Si no me fuera eso bien más, os preguntaría qué pensáis vosotros. ¿Algunos se van a contestar? No os voy a agredir con un micrófono. ¿Hay alguien que quiera compartir su idea sobre si las empresas familiares favorecen o no la innovación? ¿Preferís que os lo cuente yo, no? Bueno, pues voy a ser rata. Dice Mario que soy una rata, pues voy a ser un poco rata. Bueno, simplemente por recordar, aunque esto lo habéis visto el otro día, ¿no? Lázaro, bueno, el reflejo que me están contando, o sea que yo no me voy a detener, pero sí que es cierto que con las empresas familiares hay muchos malos entendidos, pues muchos piensan que son solo empresas pequeñas, que están mal gestionadas, que no cotizan en bolsa, que no son modernas, bueno, un poquito una serie de lugares comunes que, bueno, pues que no son en absoluto ciertos, ¿no? Básicamente una empresa familiar es una empresa que reúne 3 requisitos. Los recuerdo porque luego es importante para lo que voy a decir de la innovación, ¿vale? No puedo volver a soltaros aquí. Lo primero, la propiedad o el control de la propiedad, no tiene que ser toda la propiedad, está en manos de una familia, ¿vale? Yo os he puesto un ejemplo, que es el ejemplo de Inditex, y es muy claro, ¿no? Entre Amancio Ortega, más Amancio Ortega, la herencia de su primera esposa, ¿sabéis? Amancio Ortega, cuando fundó la empresa, estaba en su primer matrimonio, luego se divorció y se ha vuelto a casar. Entonces la herencia de su primera esposa, Rosalía Mera, ya fallecido, su herencia, pues si aquí quedan otros el 33%, como todos sabéis sumar, pues el 77 o 76, como no sé cuánto por ciento, está en manos de la familia Ortega en un sentido amplio, ¿vale? Esto es así porque esta es una empresa en primera generación. Lógicamente, a medida que van avanzando las generaciones, esto se va diluyendo. Y además, Inditex es una empresa que cotiza en bolsa, lo cual quiere decir que además hay una parte importante de sus acciones que están en bolsa. Pero, en cualquier caso, lo importante es que, obviamente, el control está en manos de una familia, ¿vale? Primer requisito, que la propiedad o el control de la propiedad es en manos de una familia.
Segundo, que las directrices estratégicas a largo plazo de la compañía estén marcadas por la familia, que la familia esté implicada en la gestión de la empresa. Por ejemplo, aquí tenemos un consejo de administración. Una empresa, en este caso, pues esta sí que es Andalucía, ¿vale? Parece que hay una cierta repetición de un único apellido, ¿no? En el consejo de administración. De hecho, el presidente, el vicepresidente, el consejero delegado y todos los consejeros, hay uno que viene de segundo, los demás todos de primero, ¿vale? Eso quiere decir que el consejo de administración, que es el máximo representante de los accionistas y el que marca las directrices estratégicas a los altos directivos, está obviamente controlado por una familia. Eso es obvio que tienen voluntad de influir y están implicados, independientemente de que el director general no es de la familia, ¿vale? Hay un experto que es el director general, pero es obvio que en este caso hay una voluntad por parte de la familia de implicación en marcar las directrices estratégicas y en la gestión. Y lo último, deseo de continuidad, es decir, deseo de transmitir la empresa a la siguiente generación. Yo antes os decía, por ejemplo, en Inditex están en primera generación, pero es obvio que hay una voluntad de transmisión porque Marta Ortega es la heredera oficial. Eso está clarísimamente establecido, está siendo formada para ella, independientemente de que el presidente Alberto Islas sea un externo, ¿no? Y que Marta Ortega ha dejado su responsabilidad de primera línea hace unos meses. Un deseo de continuidad que se manifiesta de muchas maneras. Yo os he puesto un ejemplo, este es de mi tierra. Bueno, de mi tierra no, porque estas son internacionales. De mi tierra solo tienen el nombre. Ahora, cuando decimos que somos de Santander, tenemos que decir que somos de la ciudad del Banco. Porque Santander es muy pequeño y casi nadie lo conoce, sobre todo fuera de España. Pero aquí había una voluntad clarísima. Ana Cotín ha estado en los consejos de administración, ha estado dirigiendo Banesto, pues era una marca, una banca que también compró el banco, ha estado con el Santander en el Reino Unido, o sea, era clarísimo que la heredera era ella, ¿vale? Había una voluntad porque había un proceso de formación, de implicación en la gestión, etc. Bueno, esto es el tercer requisito. Esto además nos lleva a otro triángulo, que no de las Bermudas, espero, el triángulo de los tres círculos que se solapan en una empresa familiar. Habitualmente en la facultad nos explican dos círculos. Nosotros hablamos en la facultad solamente de dos círculos. Hablamos de la gestión, que probablemente es de lo que más hablamos, y hablamos de la propiedad. No sé muy bien el todo, pero esto es la propiedad, ¿vale? ¿Quién es el dueño de las acciones o del capital? Y luego cómo se gestiona la empresa. Eso es lo que se habla en la facultad. Pero las empresas familiares, que son el 80% de las empresas de un país, es decir, donde la mayoría de vosotros vais a trabajar, suponiendo que no vengáis ya de una empresa familiar, hay un tercer círculo que no se puede ignorar. Es la familia. ¿Y cómo influye la familia en la empresa? ¿Vale? Porque supongo que lo de los tres círculos os lo habré contado el otro día, que no me voy a detener en ello. Pero ¿cómo influye la familia en la empresa? Bueno, esto sí que lo podemos decir. La implicación de los familiares en la comunidad, en la dirección del gobierno, afecta de estas tres maneras que están ahí. En primer lugar, aquí como estoy en un ámbito con estudiantes, puedo hablar de la agencia. Cuando se lo cuento esto a empresarios, procuro no hablar de teoría de la agencia. Pero hay problemas de agencia diferentes. Habitualmente, ¿qué problema de agencia explicamos en la facultad? El problema del accionista con el directivo. Es decir, yo soy accionista por acciones, por ejemplo, y en realidad yo no tengo un control directo de la gestión, tengo que estar tendría que poder supervisar al directivo de la empresa para ver si hacen o no lo que me interesa a mí. Ese es el típico problema de agencia que se explica en la facultad, ¿no? En realidad en la empresa familiar ese problema de agencia es muy poco importante o es prácticamente inexistente porque la propiedad está concentrada en manos de la familia y muchas veces la familia está implicada en la gestión, pero en cierto modo se están controlando a sí mismos, ¿vale? O sea que el problema de agencia tradicional, el que se explica, el que está en los libros, ese, el de fama y demás, ese es muy infrecuente en las empresas familiares. Pero sin embargo, en las empresas familiares hay otros dos problemas de agencia que son igualmente interesantes. El primero, el del altruismo. Eso es una forma fina de hablar del beneficio de los familiares, ¿vale? Es decir, yo beneficio a los familiares y si beneficio a los familiares habrá otros que no son familiares y que quizá están siendo perjudicados. Pero como no están en el control de la gestión,
hay un problema de agencia entre familiares y no familiares por el comportamiento altruista con los familiares. Y segundo, el problema entre propietarios activos y pasivos. En una empresa familiar, sobre todo si estamos en segunda, tercera, cuarta generación, hay accionistas que están implicados en la gestión y otros que no. Es decir, yo soy tercera generación, ¿no? Mi abuelo fundó una empresa, pero en realidad mis padres se dedican a otra cosa y yo solo tengo un 15% de las acciones. Me reparten el dividendo o no, pero yo me dedico, yo soy médico, o soy profesora de universidad y en realidad no estoy en el día a día de la compañía. Entonces, ¿qué sé yo que hacen mis primos en la empresa en el día a día? Si se están poniendo un sueldo muy alto, un sueldo muy bajo, si están invirtiendo bien, si están invirtiendo mal, si se están poniendo coches de empresa, si no se los ponen. No sé si me estáis entendiendo el tipo de problemas que hay ahí. Los accionistas que están en el día a día controlan las decisiones y se pueden favorecer, y los que están, otros accionistas que no están en la gestión, pues en realidad tienen muy pocos, tienen que preocuparse al menos de qué es lo que está pasando. Por lo tanto, hay problemas de agencia, pero que no son los que habitualmente explicamos, ¿vale? Son problemas de agencia diferentes. Segundo, ¿cómo se toman las decisiones? Pues las decisiones en las empresas familiares en general se toman de maneras diferentes. Luego haré un resumen de ello, pero por ejemplo, en las empresas familiares se reparten muchos menos dividendos que en las empresas no familiares. Eso es un hecho, está comprobado. Los estudios repetidamente manifiestan eso. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque hay una mayor tendencia a reinvertir para fortalecer la empresa. Segundo, porque hay otras formas de cobrar los dividendos sin tener que declararlos aquí, ¿vale? O sea, por los dos motivos, uno altruista y el otro no. Y tercero es la presencia de los objetivos socioemocionales. De eso supongo que también os tocaría el otro día, hablar un poco de objetivos socioemocionales. Bueno, ¿qué son los objetivos socioemocionales? Pues el hecho de que la empresa familiar, además de los objetivos económicos que nosotros explicamos en la facultad, de crecimiento, supervivencia, beneficio, existen una serie de objetivos vinculados con la familia. Y que, aunque no los expliquemos, existen. Esto es como la cara oculta de la luna, no la vemos, pero está allí. Entonces, bueno, pues conviene siempre saber lo que hay en la parte oculta de la luna. Objetivos familiares que influyen, pues esto, en la voluntad de mantener la propiedad y el control. Por ejemplo, una de las cosas que se verá en el estudio que se presentará en Madrid sobre las empresas familiares, he hecho un pequeño análisis del comportamiento de las empresas familiares y no familiares durante la crisis, y las empresas familiares las que no han fallecido o desaparecido, las que han sobrevivido, han bajado enormemente su nivel de beneficio y su nivel de rentabilidad, pero no se han cerrado. ¿Por qué? Porque hay voluntad de transmisión y tú aguantas. Han invertido el patrimonio personal de la familia en sostener la empresa. ¿Por qué? Porque hay interés en transmitir la empresa lo más sana posible. Por otro lado, el tema de la propiedad y el control hace que las empresas familiares sean muy reacias a dar entrada a accionistas externos. ¿Por qué? Porque si tú vendes acciones, pierdes porcentaje de propiedad y pierdes capacidad de decisión y de control. Por lo tanto, eso también es un hecho que es recurrente. Tercero, el tema de proteger y mejorar la reputación. Muchas veces el nombre de la familia está en la empresa. Lo que le pasa a la familia, ¿qué le está pasando? Supongo que los de Jumea, independientemente de cómo se hayan comportado en la gestión de su empresa, la quiebra de Abengoa va a afectar a la imagen de la familia. Y eso que el nombre no era muy claro, ¿no? La relación del nombre no era muy claro, pero la familia está indisolublemente ligada a la empresa y por lo tanto la imagen y la reputación de la empresa también es para la familia. Luego nos da el sentido de afecto y de pertenencia. La gente que tiene mucho cariño a eso que han creado sus abuelos, sus padres, que han trabajado allí para sacarlo adelante y llegar adelante. Y luego está el tema de la ayuda altruista a los familiares, que también es un factor socioemocional. Hay veces que se toman decisiones, cuando tú tienes que contratar a una persona, pues en igualdad de condiciones contratas al de la familia. Si no es muy grande la desigualdad, también contratas al de la familia. O aunque sea clarísimo que no deberías contratarle, también contratas al de la familia. ¿Por qué? Pues porque es el hijo de tu primo o es tu hijo y está en el paro y no va a estar el niño en el paro y la empresa necesita el válido, pues se le contrata pues porque es de la familia. De hecho, eso es un hecho, lo podemos disfrazar más o menos, pero en esta misma encuesta
asociada al trabajo que os estoy comentando, eso sale abiertamente, ¿no? Es decir, eso es un hecho también. Bueno, tenemos por tanto que hay una serie de factores socioemocionales o de objetivos familiares que están influyendo. ¿Todo eso en qué se concreta? Pues se concretan estas 4 cosas que están en resumen. Lo primero, las empresas familiares tienen una orientación más de largo plazo que las no familiares. No piensan en el dividendo del año que viene. Piensan en dejar la empresa a la siguiente generación. Eso es algo muy importante. Muy importante también para la innovación, porque la innovación, hemos visto, no es una cosa de corto plazo. ¿Vale? Lo siguiente, son aversas al riesgo. ¿Por qué tienen tanta resistencia a embarcarse en aventuras muy peligrosas o peligrosas? Porque allí va también el patrimonio de la familia. Si se hunde la empresa, muchas veces se hunde también el patrimonio de la familia. No es lo mismo tirar con pólvora del rey que tirar con pólvora del rey. Luego esas son aversas al riesgo. Tercero, se toman decisiones sobre recursos, sobre todo humanos y financieros, con criterios que no son solamente técnicos, sino también familiares. Se deja en terreno un inversor externo porque quieres mantener el control o no, y contratas a quien contratas en función de los usuarios. Y tercero, tienen también algunos recursos específicos, o sea, tienen la reputación de la familia, los contactos, etc. Bueno, si veis esto, hay varios que están relacionados con lo que hemos visto de innovación. La orientación al plazo tiene que ver la orientación al riesgo, la asignación de recursos. Eso quiere decir que el ser o no familiar necesariamente influye a su comportamiento emprendedor e innovador. Ahora bien, ¿lo facilita o lo dificulta? ¿Qué podemos decir? Bueno, pues vamos a ver los resultados. Esto que digo son extractos de un montón de, bueno, un montón no, pero a lo mejor de 15 años de investigación científica que están aquí resumidos de una manera, espero, no demasiado prolija. Lo primero, son más propensas a innovar que las empresas no familiares. Es decir, las empresas familiares tienen vocación hacia la innovación y en general tienden a innovar más. ¿Pero qué problema tienen? Que invierten menos, ¿vale? O sea, que son propensas a innovar, pero invierten menos que las no familiares. ¿Por qué? Por el riesgo que supone pérdidas económicas, pérdidas sociales. Sin embargo, una cosa curiosa, digamos que las empresas familiares tienen un nivel de beneficio, como todo el mundo, es una cosa que ya Simon la explicaba cuando hablaba de que las personas no somos optimizadoras, sino optimizadoras, sino satisfactoras, es decir, que no tomamos decisiones buscando el óptimo, sino buscando una solución suficientemente buena. Y aquí ocurre un poquito lo mismo, ¿no? Las empresas familiares, aunque sean propensas a innovar, invierten menos, a una costa de saber que no tienen tan buenos beneficios, tan buenos resultados. Sin embargo, cuando el nivel de beneficios cae por debajo de un nivel aceptable, es decir, cuando se pone en riesgo realmente la supervivencia de la empresa y por lo tanto la posibilidad de transmitirla a la siguiente generación, y de alguna forma, permitiendo a las personas se ponen las pilas e invierten más y de forma más agresiva incluso que las empresas no familiares. ¿De acuerdo? Luego hay una resistencia clara. Más cosas. A medida que pasan las generaciones, tiende a disminuir la capacidad de invertir en I+D. O sea que las siguientes generaciones tienen que hacer un esfuerzo adicional por no perder la capacidad de invertir. Respecto al proceso, ¿qué tipo de innovaciones hacen? Pues generalmente las empresas familiares hacen más innovación incremental que radical. Recordáis antes que veíamos las incrementales son las que van mejorando lo que ya existe y las radicales las que rompen el status quo y buscan nuevos productos o nuevas situaciones. Bueno, pues en general las empresas familiares tienden a ser más incrementales que radicales. Sin embargo, lo mismo que antes, cuando el nivel de beneficio baja por debajo de lo aceptable y se ve en peligro la empresa, entonces es cuando afrontan innovaciones radicales. Es decir, que solamente cuando las cosas se ponen muy complicadas, invierten mucho en innovación y además lo hacen de manera radical, si no son mucho más conservadores. Respecto al resultado, claro, con esto que os he dicho, mucha menos innovación radical y menos cantidad obviamente genera menos patentes y menos innovación tecnológica. Pero sin embargo son muy eficaces en todo lo que es innovación en proceso. La innovación en proceso tiende a ser, no siempre es radical, incremental, pero tiende a ser
largo plazo, pero que por su aversión al riesgo y por el problema con los objetivos emocionales invierten menos y de forma menos radical. Sin embargo, estamos en un mundo, como el que hemos dicho, en el que los cambios tecnológicos son muy rápidos y en el que solamente hacer innovación en proceso, que es muy importante, innovación incremental no es suficiente. Por lo tanto, habrá que ver de qué manera conseguimos que esas empresas familiares, que son el 80% de las empresas de nuestro país, conseguimos que sean más innovadoras. Algo que, por ejemplo, los poderes públicos, cuando hacen sus políticas de incentivos a la innovación, que muchas veces están pensadas para grandísimas empresas y que no son familiares, deberían tener en cuenta. ¿Cómo? Y eso también nos lo dice la investigación. Hay algunas cosas que son también responsabilidad de la empresa. ¿Cómo se puede romper estos frenos que tiene la empresa familiar? Pues mira, la tendencia a invertir menos en I+D, o sea, a invertir menos dinero, menos recursos, se rompe cuando hay agentes externos. Es decir, bien cuando el directivo máximo es una persona externa, recordáis en Zara, lo decía Pablo Isla, ¿vale? O bien cuando en el Consejo de Administración hay agentes externos. ¿Recordáis el de Osborne, que todos se apellidaban igual? No hay ningún externo en esa. Eso quiere decir, ¿qué supone un consejero externo en un Consejo de Administración? Alguien que tiene experiencia externa, que tiene contactos, que tiene conocimiento y es ideas nuevas, sangre nueva, que viene allí a aportar. Sin embargo, si estamos siempre los de la familia, que nos vemos todos los días desde que somos niños hasta que nos moramos, pues sí, nos vamos a conocer muy bien, pero en realidad ideas nuevas las justas, ¿no? Entonces, cuando se rompe esto y se capta talento externo de alguna manera, pues entonces esa tendencia a invertir menos se rompe. Sin embargo, para conseguir resultados más positivos de la inversión en I+D, es importante que los familiares estén implicados en la gestión. Luego no se trata de expulsar a los familiares, se trata simplemente de que estén acompañados por externos, bien formados y bien cualificados, y que ellos se impliquen también en la dirección. Lo otro, pues es el reto de la profesionalización de la empresa familiar, ¿vale? Es el otro gran reto. Es otra cuestión que en cuanto se cuida, genera mejores resultados. La profesionalización quiere decir, por un lado, contratar a los mejores y por el otro lado, formar a los familiares. Hay estudios, de hecho Lázaro tiene algunos estudios muy buenos al respecto, donde se observa claramente que las empresas familiares tienen menos o peores resultados que las cotizadas. Eso está hecho con cotizadas. Las empresas familiares cotizadas, en principio, tienen menos resultados que las familiares, excepto si los familiares están formados. Si han cursado administración de empresas, con eso ya la situación se transforma y tienen mejores resultados las familiares. Por lo tanto, si conseguimos que haya externos y si además conseguimos que profesionalmente los familiares se impliquen y estén bien formados, esto en general es suficiente para conseguir que las empresas familiares sean más rentables y innoven más. Por lo tanto, esa profesionalización no va solamente a que los familiares estén bien formados, sino también a que se gestione profesionalmente la familia, algo que quizás suena un poco raro, porque la familia la tenemos siempre colocada al lado de los sentimientos, ¿no? Entonces, de esas cosas como que no se habla, ¿no? Es una especie de tabú, eso es en la mesa del comedor, los fines de semana, o en algunas de los funerales, pero eso, profesionalizar la familia suena como un poco. Y sin embargo hay que hacerlo, ¿vale? Igual que a nadie se le ocurriría ahora tener una gran empresa dirigida por gente que no tiene una formación mínima, pues lo mismo hay que hacer con la familia. Y una última cosa, y con esto ya termino. Otra cosa que se observa en los estudios es que las empresas familiares tienen más dificultades para establecer alianzas con universidades, centros de investigación, con socios tecnológicos en general. Es decir, hay una cierta desconfianza. Y sin embargo, por los niveles de cambio tecnológico que existen, es imprescindible tener ese tipo de alianzas, porque es donde se genera el conocimiento. Por lo tanto, otro ámbito en el que hay que trabajar es en el de que las empresas familiares tengan una mayor facilidad y confianza como para relacionarse con estos agentes que generan conocimiento. Bueno, yo creo que ya por mi parte ya os he puesto esta frase para recordarnos una forma diferente de ver lo de la hipótesis de la
queréis alguna pregunta, pues en realidad nos queda media hora todavía. Bueno, me voy a dar una sorpresa.